Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 5 de Educación en Salud. Hoy nuestras protagonistas van a ser las mujeres. ¿Y por qué, Juanma? ¿Por qué nos vamos a centrar en la mujer? Pues nos vamos a centrar en la mujer porque vamos a hablar de entrenamiento y de alimentación en la mujer y siempre se ha imitado por el entrenamiento del hombre, se ha extrapolado a la mujer. Claro, el hombre y la mujer tenemos muchas similitudes, más similitudes que diferencias, pero también tenemos que conocer las diferencias pues para poder tomar las decisiones y que la mujer tome las decisiones adecuadas de cara a esas diferencias y a su caso concreto. Es que tenemos que tener en cuenta que las mujeres a lo largo de toda nuestra vida pasamos por procesos hormonales que los hombres no pasáis, ya sea en la adolescencia, toda la etapa reproductiva, todos los ciclos menstruales, el embarazo, lactancia, menopausia. Claro, son procesos que el hombre, pues, a nivel hormonal es más estable durante toda su vida y la mujer, pues, sufre mayores cambios y mayor irregularidad a nivel de esos niveles hormonales. Así que, en este episodio que nos vamos a centrar sobre todo en esa edad reproductiva, en ese ciclo menstrual, cuéntanos un poco sobre esas diferentes fases del ciclo menstrual. Exacto, para entender todos estos procesos tenemos que diferenciar el ciclo menstrual en 4 fases. Tenemos la menstruación, que comienza con el primer día de sangrado, con el primer día de regla. Esta fase está dentro también de la fase folicular. La fase folicular completa, junto con la menstruación, que dura en torno a unos 4 o 7 días, completa sería la fase folicular los primeros 15 días. Después nos encontramos con la ovulación, que dura aproximadamente 3 días, y finalmente la fase lútea, que también dura aproximadamente pues, entre 13 y 15 días. Claro, eso hablando de un ciclo regular de 28 Exacto. días, que cada mujer pues, puede tener un ciclo más regular, menos regular. No tiene que ser exactamente 28 días, 28 días es ese ciclo La regular, media estable, pero lo normal es que incluso sean esos 28 días. Como siempre decimos, cada mujer es un mundo, lo que siempre decimos, hay que individualizar. Hay mujeres con reglas más largas, con mayor dolor, menor dolor, pero bueno, vamos a centrarnos en estos 28 días aproximadamente. Para entender estas fases, en principio la fase folicular es la fase donde puede haber más variación en cuanto a tiempo. Incluso cuando se va acercando la mujer a la menopausia es cuando esa fase incluso tiende a acortarse. La fase folicular recibe el nombre precisamente de folículo. ¿Qué es un folículo? En ese proceso los folículos son como unas pequeñas bolsitas llenas de líquido donde dentro hay un óvulo. Al principio existen pues, entre 3 y 30 folículos que debido a que hay una hormona que se llama la hormona folículo estimulante, deja de producirse hasta que queda solamente un folículo dominante. Ese folículo, que dentro hemos dicho que tiene un óvulo, empieza a madurar hasta que llega el proceso de ovulación donde se desprende ese óvulo, que ahí la mujer es el momento de mayor fertilidad. Después de ese proceso de la ovulación entramos ya a la fase lútea. ¿Por qué fase lútea? Pues porque el folículo, que estamos hablando de un saquito que está desprendiendo, por así decirlo, el óvulo, se cierra formando un cuerpo lúteo. El cuerpo lúteo, en ese momento, lo que hace es que genera unos niveles elevados de progesterona, otra hormona sexual que se generaba en el ovario, y el objetivo principal pues, sería favorecer un entorno favorable para que el embrión, en caso de ser fecundado, pues tenga ese entorno favorable. Entonces estamos hablando de esas 3 fases, de una fase folicular, de una fase de ovulación y de una fase lútea. Claro, dentro de esa fase folicular hablamos al inicio hay una menstruación donde se da ese sangrado y a partir de ahí tenemos hasta la fase folicular, hasta la ovulación y de la ovulación a la fase lútea. De forma cíclica. De forma cíclica. Queremos que quede claro que explicamos todas estas etapas y que todas las mujeres entendáis cada una de estas etapas porque al final tenemos que entender todo lo que está pasando en nuestro cuerpo durante este ciclo y saber también que los procesos hormonales que nos ocurren, cómo nos influyen, tenemos que conocernos. Claro, y sobre todo, por ejemplo, cuando hablamos de las diferentes hormonas, en este proceso, pues hay unas hormonas que se van a dar por los ovarios, como estamos hablando de estos estrógenos, esta progesterona, y otras hormonas que se van a dar pues, por la hipófisis. La hipófisis es una parte del cerebro que también se va a encargar de secretar una serie de hormonas. Por ejemplo, la hormona leutilizante o la hormona folículo estimulante son hormonas hipofisiarias, mientras que la progesterona o los estrógenos son hormonas secretadas más por todos esos órganos reproductores, como en este caso
serían los ovarios. Todo este proceso, que ahora mismo de forma teórica, pero que hay que tener en cuenta de cara a cuando veamos ciertas reacciones en el cuerpo de la mujer, pues a la hora de tomar decisiones de cara al entrenamiento y de cara a la alimentación. Por ejemplo, la hormona leutilizante lo que hace es que se genera un pico alto en ese proceso de ovulación, pues para que precisamente se pueda desprender ese óvulo del folículo. Y entonces, conociendo estas etapas y qué cambios hay en cada una de ellas, ¿cómo podemos atender a estas según los entrenamientos o la alimentación? Claro, hasta ahora pues hemos visto de forma genérica y un resumen muy resumido de lo que sería la parte teórica, pero para entender este punto a partir de aquí, por ejemplo, en la menstruación. En la menstruación hay un aumento de, pues, como ya bien se sabe, se pierde hemoglobina a través de esa sangre y no es el mejor momento para hacer entrenamiento de mucha intensidad ni de mucha carga. Quizás incluso sea un buen momento pues, para una breve recuperación. Recuperación no digo no hacer nada, sino que los entrenamientos sean de menor intensidad y de menor duración. Recuperación activa. Recuperación activa, porque incluso se ha visto, hay diferentes estudios que demuestran que el trabajo cardiovascular de baja intensidad pues, puede reducir incluso la sintomatología de estos días. Es decir, que puede quitar el dolor en todas esas mujeres que puedan pasar esos días pues con más dolores y más incómodas que un trabajo cardiovascular de baja intensidad, como a lo mejor puede ser andar, correr a muy baja intensidad, dependiendo del nivel de la persona, puede beneficiarle en esa sintomatología. La parte folicular, en esa parte folicular vamos a encontrar que es el mejor momento después de la menstruación para hacer el entrenamiento de máxima intensidad. Máxima intensidad donde puedo hacer trabajo de HIIT, por ejemplo, trabajo a series muy cortitas, a mucha intensidad, o incluso en relación a la fuerza, trabajo de mucha carga. También las vías metabólicas que se pueden utilizar, ahí el cuerpo de la mujer va a responder mucho mejor al glucógeno, al uso de glucógeno, y hay una mayor sensibilidad a la insulina. Entonces, por ejemplo. Sí, a nivel nutricional, como dice, hay una mayor sensibilidad a la insulina, entonces puede ser buen momento para aumentar el consumo de hidratos de carbono, siempre y cuando se vayan a usar para ese tipo de entrenamientos, ¿no? Claro, porque si los vamos a ingerir pero no los vamos a usar, ahí tenemos ya un problema. Pero se está generando un contexto perfecto, porque claro, como bien está diciendo Desi, está aumentando. Si mi cuerpo está mejor para poder hacer ejercicio físico, puedo hacer más trabajo de fuerza a mayor intensidad, ingiero más hidratos de carbono, le estoy dando el combustible a la máquina que está en un estado perfecto para poderlo llevar a cabo. Entonces, ahí las mujeres que, pues, por ejemplo, hagan ejercicio físico y quieran hacer algún test pues, para ver cuánto pueden levantar en sentadilla, o simplemente sean momentos en los que quieran darse un poquito más de caña, este momento después de la fase de la menstruación hasta la ovulación es el mejor momento pues, para hacer el trabajo de máxima intensidad. Estupendo. Respecto a la ovulación. A la ovulación. Respecto a la ovulación, por ejemplo, en cuanto a la alimentación, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, en la ovulación precisamente es cuando menor apetito tenemos. Y es curioso porque una de las teorías es que nuestro cuerpo está tan centrado en la ovulación, en crear una vida, que es que hasta se nos olvida comer, se nos olvida alimentarnos. Claro, una de las teorías precisamente dicen eso. En el proceso de ovulación, de cara al entrenamiento, es cuando la mujer más fuerza va a tener, porque hay un pequeño aumento de los niveles de testosterona, pero en cambio puede ser también uno de los momentos de mayor riesgo de lesión, porque a nivel articular puede haber más lasitud, entonces claro, puedo aplicar más fuerza, pero mis articulaciones son más lasas, entonces puedo tener un mayor riesgo de lesión. ¿Qué es que la articulación sea más lasa? La articulación que sea más lasa significa pues que todos los mecanismos pasivos que hay en la articulación, nosotros tenemos nuestra articulación, por ejemplo, la rodilla, pues tiene huesos, tiene ligamentos, tendones, músculos que le van a dar una cierta estabilidad a la rodilla. ¿Vale? Entonces, que sea más laxa va a provocar pues, que pueda tener una peor estabilidad, hablándolo fácil, que esos ligamentos hagan peor su función de estabilizar la rodilla. Vale. Entonces, si yo puedo aplicar más fuerza, pero mi articulación a lo mejor voy a conseguir que no sea tan estable, puedo tener un mayor riesgo de lesión.
Que simplemente esto no significa que no vaya a entrenar ni mucho menos, sino que tengo que ser consciente de esto, ya según cada mujer cómo se sienta, pues simplemente información de cara a, bueno, pues quizás hoy no voy a hacer este tipo de entrenamiento de tanta carga, voy a hacerlo más en este otro proceso. Vale. Luego ya vamos a la fase lútea. La fase lútea no es lo mismo justo después de la ovulación que justo en la parte de la premenstruación. Después de la ovulación, la mujer va a estar mucho más receptiva y mucho más preparada fisiológicamente para entrenar que en la parte de la premenstruación. Pero de forma genérica se utilizan las grasas, los ácidos grasos, como utilizamos de forma más fácil y somos más eficientes utilizando los ácidos grasos como fuente de energía. Incluso, igual que en la fase folicular había una mejor sensibilidad a la insulina, en esta parte hay una peor sensibilidad a la insulina. Exacto, como dice, es totalmente al contrario que en la fase folicular. En la fase folicular, lo habíamos dicho, aumentaba la sensibilidad a la insulina, en esta fase disminuye, por lo que entonces será conveniente que disminuyamos el consumo de hidratos y aumentemos el consumo de grasa. Claro, porque es más eficiente el cuerpo en este momento de la mujer a la hora de obtener la grasa. Esto no significa que vaya a perder tanto por ciento graso porque solamente la vaya a utilizar más, pero sí es verdad que es más eficiente, entonces es muy buen momento para hacer entrenamientos de menor intensidad, de una intensidad moderada, pero durante más tiempo. Entonces aquí sería un buen momento, pues eso sí, al principio de la fase folicular estamos diciendo entrenamientos más interválicos, es decir, pues por ejemplo 1 minuto, 2 minutos a máxima intensidad, recupero y repito varias veces, o entrenamientos con más carga en la parte de fuerza, más cercanos a pesos muy altos. En esta fase sigo haciendo trabajo de fuerza, reduzco un poquito más las cargas, no al 100%, y luego la fase de entrenamiento cardiovascular no tiene por qué ser tan interválico, sino serlo un poquito más prolongado. Y esto sería pues para ir en sintonía con lo que fisiológicamente está haciendo el cuerpo de la mujer en ese momento. Antes de continuar, a nivel nutricional, quiero decir que en esta etapa, como has dicho, vamos a utilizar las grasas como vía energética. Puede ser también una buena estrategia el bajar el consumo de hidratos, bajar lo que es la ingesta calórica. Si lo que estás buscando es bajar peso, bajar por ciento graso, puede ser una buena manera para disminuir el peso. También quiero decir que... En relación, antes de que comente eso, en relación a lo que es la tasa metabólica, igual que en la parte folicular, la tasa metabólica disminuye, en esta parte hemos dicho que aumenta y sería uno de esos aspectos positivos a la hora pues, como bien está diciendo, si se quiere reducir tanto por ciento graso o se quiere bajar un poquito de peso. También si es una mujer que está buscando, pues por ejemplo, el embarazo, tampoco se recomienda que se reduzcan los niveles de ingesta calórica en esta fase. Que ya me acuerdo lo que quería decir, lo estaba pensando mientras estabas hablando. Que cuando estamos diciendo que en esta etapa toleramos peor los hidratos de carbono, quiero decir que es algo, no sé la palabra para no usar un taco, bueno, nosotros justamente una putada, que no la quería decir. Que justamente en esta etapa es cuando más antojos tenemos. Y normalmente, ¿qué se te antoja? Bollería o ultraprocesados que la base son hidratos de carbono de mala calidad. Entonces justamente se te está antojando lo que peor toleras en esta etapa. Claro, porque no respondes también a esos hidratos de carbono como en la fase folicular, pero en cambio es cuando más se te puede apetecer. Exacto. Aquí tienen mucho que ver los niveles de serotonina. En esta fase, sobre todo la parte más cercana a la menstruación, la premenstruación, los niveles de serotonina disminuyen. ¿Qué es esto? Pues al final una hormona que se encarga mucho de la parte emocional y del estado anímico. También que en esta etapa premenstrual, pues que la mujer se sienta un poquito pues con más alto y bajo, incluso puede haber un poquito más de episodios de depresión, tristeza, y eso es pues, también, entre otras cosas, por esta disminución de esta hormona. Y bueno, después de haber visto ya todas las etapas del ciclo menstrual, cuando ya acabamos en ese proceso vital de tener el ciclo menstrual, cuando pasamos 12 meses sin el ciclo menstrual, nos encontramos con la menopausia. ¿Qué podemos hablar sobre la menopausia? Pues la menopausia, una vez que ya se pasa un año sin ese ciclo menstrual,
El principal problema es que, claro, los niveles de estrógeno bajan y la capacidad de utilizar todos esos mecanismos de regulación del calcio también. ¿Eso qué es lo que ocurre en el cuerpo de la mujer? Que la densidad mineral ósea va a tender a bajar muchísimo. La calidad del hueso y la cantidad de hueso en muy poco tiempo va a disminuir mucho, mucho, mucho. Si una mujer sana, adulta, puede perder en torno a un 0,6, 0,7% de densidad mineral ósea, esto tiene que ver mucho también con el ejercicio físico. Si es una mujer muy activa, no va a ocurrir tanto, pero en la menopausia va a perder en torno a un 3% de la densidad mineral ósea. Entonces, es un momento muy crítico para la mujer que a ustedes, por desgracia, el pico, hay mucho cambio de un momento a otro, en el hombre es mucho más progresivo, por eso las principales, las mujeres son las principales, hay más cantidad de población de gente con osteoporosis en mujeres que en hombres. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué recomendación se da? Pues que desde que sois niña, desde los 10 a los 20 años, cuando el cuerpo genera mayor cantidad de densidad mineral ósea. Entonces es un momento muy, muy, muy bueno para que se haga ejercicio físico, se practique deporte y se haga trabajo de fuerza, trabajo de impacto. ¿Por qué? Porque es como ahorrar. Si tú desde que tienes 10 años empiezas a echar dinero en una hucha y sabes que, pues, por ejemplo, a los 50 vas a necesitar empezar a coger dinero, no es lo mismo tener 1.000 que 100.000. Claro. A lo mejor si tú tienes 100.000 y empiezas a perder, pero vale, te vas a morir con 50.000. Cuando hay gente que en toda su vida, ¿cuánto ha ahorrado? 500. Y si tengo 500 y a partir de los 50 llega un momento en el que llego a cero. Esas personas son las que empiezan a generar osteopenia, osteoporosis. No hay ningún problema, ¿vale? Es una situación que se va a dar, una situación fisiológica donde la cantidad de hueso va a disminuir. Pero si tú te has preocupado durante mucho tiempo de que eres pequeñita, de ahorrar, cuando llegue ese momento no vas a tener una situación patológica. Puedes estar incluso mejor con 60 que muchas mujeres con 30 que no han hecho nada durante su vida. Me encantan esos ejemplos porque son súper gráficos, súper visuales. Aquí lo importante es que, pues, bueno, todas esas mamis, todos esos padres que tienen cerca a su hijo o incluso tíos, sobrinos, que animen a su entorno, a su hija, a que practiquen y que tiene que ser, yo ya no lo digo ni como un entretenimiento ni como algo lúdico, sino una obligación, pues, para estar sanas, que es totalmente importante. Y para finalizar, Juanma, ¿qué consejo daría? Más que para finalizar, quizá metería y añadiría la parte de la gran diferencia de también lo que ocurre entre el cuerpo del hombre y de la mujer. Vale. Porque, por ejemplo, los niveles de testosterona en la mujer son incluso entre 10-20 veces más bajos en mujer que en hombre. Y muchas veces intentamos hacer comparaciones que son odiosas cuando son cuerpos totalmente diferentes que tienen, por su parte, fisiológicamente unas cosas positivas y otras cosas positivas por el otro lado. Por ejemplo, el hombre pues tiende a acumular más masa muscular, vale. Tiene mayores niveles de testosterona y tiende a acumular más masa muscular. En cambio, la mujer tiende a acumular más tanto por ciento graso. Esto tiene sentido, ¿por qué? Pues porque la mujer está preparada, pues, para crear una vida y alimentar una vida. Entonces eso se necesita mucho gasto calórico, por lo tanto voy a tender a acumular tanto por ciento graso, pues, para poder mantener y crear esa vida que, si no fuese por ustedes, eso no se podría hacer. En cambio, vale, como el hombre tiene más testosterona y más cantidad de masa muscular, es capaz de crear más fuerza absoluta, cantidad total de fuerza, levantar más kilos totales, por poner un ejemplo. Pero si comparamos de fuerza relativa, es decir, la relación que hacemos entre la carga que levantamos y los kilos que pesamos de masa magra, de masa muscular, es muy parecido tanto en hombres como en mujeres. Cuando hay una pequeña diferencia se ve más en masa muscular del torso que de las piernas. Entonces ahí estamos viendo ciertos cambios entre el hombre y la mujer. ¿Qué pasa y en este apartado si ganáis ustedes? Pues que la mujer es mucho más resistente, por ejemplo, a la fatiga. Si yo imagínate que tú vas a hacer 10 repeticiones en sentadillas y yo 10 repeticiones en sentadillas con un mismo esfuerzo para ti que para mí, aunque sean diferentes cargas. Tú te vas a recuperar mucho mejor de esas 10 sentadillas que yo. A lo mejor necesitas menos tiempo para recuperar. Pero es que si entrenamos y mañana tenemos que volver a entrenar,
tú vas a llegar mucho más recuperada al entrenamiento. ¿Qué pasa? Que la mujer va a tolerar mucho más volúmenes de trabajo, más cantidad de trabajo que el hombre. Entonces, es un gran beneficio que ustedes fisiológicamente pues estéis preparadas para eso. Y ahora sí, ya para finalizar, que antes quería terminar antes de tiempo. Que me parecía curioso porque son curiosidades que nos ayudan a entender muchas cosas del día a día. Claro que sí. Pues nada, eso, para finalizar, Juanma, ¿qué consejos quieres dar? Pues lo que he dicho antes, que la mujer, sea la edad que sea, que entrene, porque aquellas mujeres que por lo que sea no hayáis podido entrenar, no hayáis podido hacer ejercicio desde cuando erais chiquitita y esa hucha pues está ahora mismo bajita, si empezáis a entrenar ahora va a bajar mucho más paulatinamente y va a ser, esa pérdida de densidad mineral ósea va a ser menos agresiva entrenando que sin entrenar. Así que, en definitiva, que se entrene, que esto simplemente hablando de los ciclos menstruales y de los cambios hormonales es algo para tener en cuenta por si se va a un centro deportivo, a un gimnasio, que no se normalice el, bueno, como está en la menstruación, no pasa nada, esto, mira, pues quítale. No, sí. que entendáis vuestros procesos, que habrá mujeres que estén perfectamente y no tengan casi que adaptar nada, pero que aquellas mujeres que si se encuentren peor en ciertas fases y quieran rendir un poquito más en un momento concreto, pues que sepa que dependiendo de la fase folicular, su cuerpo va a estar más predispuesto a un tipo de entrenamiento u otro. Así que a entrenar. Pues gracias una vez más por estar aquí y nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. Chao.